Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en este espacio, las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán proclamadas para ti. Yo comencé otra serie de videos aquí en el canal acerca de la Biblia y sus libros. El primer video que hice fue una introducción a la Biblia, donde mencioné sus libros, expliqué qué son los testamentos y afirmé que hay dos doctrinas fundamentales en las Escrituras. El segundo y tercero videos de la serie fueron una introducción y resúmenes a los libros de Génesis y Éxodo respectivamente. En ambos videos yo mencioné la Septuaginta, a la cual nuestra Biblia en español heredó muchos de los nombres de los libros de la Biblia. Sin embargo, es muy improbable que muchos que me siguen en este canal o que mirarán este video aleatoriamente no saben lo que es la Septuaginta, aún menos sobre su historia y composición. A la vez, mi intención con este video no es agotar el tema, pues no soy un erudito en el área. Mi idea es presentarles una pequeña introducción sobre la Septuaginta para que tengan una idea de lo que estoy hablando cuando mencione nuevamente esta versión de la Biblia en mis videos. Así que quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. La Septuaginta es la versión griega antigua de la Biblia. Incluye traducciones de todos los libros que se encuentran en el canon hebreo, Antiguo Testamento, y como tal, es la primera traducción bíblica conocida. También incluye los llamados libros apócrifos o deuterocanónicos, algunos traducidos de originales hebreos y otros compuestos originalmente en griego. Un canon es un conjunto de textos también llamados libros, que una determinada comunidad religiosa judía o cristiana considera parte de la Biblia. Los libros deuterocanónicos son libros y pasajes considerados por la Iglesia Católica Romana, las iglesias ortodoxas orientales y la Iglesia Asiria de Oriente como libros canónicos del Antiguo Testamento, pero que las denominaciones protestantes consideran apócrifos. Para los católicos y muchas otras denominaciones ortodoxas, varios de los libros del Antiguo Testamento que nosotros los protestantes llamamos apócrifos, ellos llaman deuterocanónicos. Para los protestantes, llamamos apócrifos a los libros que tienen ciertas semejanzas con los libros inspirados, pero que nunca fueron recibidos en el canon. Ahora que expliqué qué es un canon, qué son los libros apócrifos y qué son los libros deuterocanónicos, regresemos al tema de este video. La Septuaginta se llama así por la palabra latina para 70, Septuaginta, según una antigua tradición relatada en la carta de Aristeas. Los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco, fueron traducidos al griego por unos 70 ancianos enviados a Egipto por el sumo sacerdote Eleazar en Jerusalén, a petición del rey Ptolomeo II Filadelfo de Alejandría, que quería añadir las escrituras judías a su biblioteca. Aunque la historia originalmente se aplicaba solo al Pentateuco, la tradición se expandió para incluir también a los otros libros. Con el tiempo, toda la versión griega llegó a conocerse como la Septuaginta
o la versión de los 70 y se abrevia con el número romano LXX, que es 70. Este relato foi utilizado mais tarde por los cristianos para defender la inspiración de la Septuaginta contra los rabinos judíos que menospreciaron sus desacuerdos con el texto hebreo. La mayoría de los eruditos de hoy están de acuerdo en que, si bien el Pentateuco se tradujo en Egipto entre los años 285 al 246 a.C., el relato de Aristeas no es auténtico y es posterior a la traducción por más de un siglo. Probablemente fue escrito como propaganda para defender su autoridad. Sin embargo, hay algo de verdad en la historia. Había una gran comunidad de judíos viviendo en Alejandría y es probable que el Pentateuco fuera traducido para su beneficio. El resto de los libros siguieron gradualmente, probablemente a lo largo de varios siglos. Lo más que se puede decir sobre el origen de la Septuaginta es que se inició su traducción en el año 285 a.C. y completado antes del año 132 a.C. La traducción del Pentateuco en la Septuaginta está bien hecha. No obstante, uno encuentra una variedad de estilos en la traducción de los 70, como solía llamar Agustín de Hipona. Estos estilos van desde muy libres, como es el caso del libro de Daniel, hasta muy literales, como es el caso del libro de Eclesiastés. Además, se desconoce la identidad de los diversos traductores, con una excepción. Según su prólogo, el libro de Josué ben Sira, conocido como Sirácides o Eclesiástico, fue traducido por su nieto. La Septuaginta es importante por muchas razones. Sus traductores enfrentaron muchos de los mismos desafíos y problemas que enfrentan los traductores de la Biblia de hoy, por lo que constituye un recurso importante para los estudios de traducción. También nos ayuda a entender cómo los judíos interpretaron sus escrituras en una etapa temprana. Ella también traduce una forma muy temprana del texto hebreo y conserva diferencias importantes de los manuscritos hebreos sobrevivientes, en particular el texto masorético. El texto masorético se refiere a la versión autorizada de la Biblia hebrea utilizada por los judíos y protestantes. Los protestantes lo llaman el Antiguo Testamento. Yo haré un video sobre eso más tarde. Además, los autores del Nuevo Testamento a menudo citan pasajes del Antiguo Testamento de la versión de la Septuaginta, y su vocabulario teológico, que a través del latín se convirtió en el vocabulario de la teología cristiana, a menudo proviene de la Septuaginta. La Septuaginta más el Nuevo Testamento se convirtieron en la Biblia del cristianismo y siguen siendo la versión utilizada en la Iglesia Ortodoxa griega. Sus versiones hijas también se han utilizado a lo largo de los siglos en las iglesias que usaban esos idiomas. La Septuaginta ha sido cariñosamente llamada el mayor regalo de Egipto a la civilización occidental. Enseguida, compartiré todos los libros de la Septuaginta. En mi mejor de mis habilidades, trataré de decirlos utilizando la pronunciación según la transliteración. Sin embargo, caso haya un erudito o profesor en el área que esté mirando este video, deje en el comentario la pronunciación correcta. Los libros de la ley o de la Torá o del Pentateuco son Génesis o Génesis, Éxodos, Levítico, Aritmoi y
Deuteronomion. Los libros históricos son Jesus, Nnawe, Kritai, Ruth, Basileion Alpha, Basileion Beta, Basileion Gamma, Basileion Beta, Paraleipomenon Alpha, Paraleipomenon Beta, Esdras Alpha, Esdras Beta, Tobit, Yodit, Esther ou Esther, Macabaion Alpha, Macabaion Beta e Macabaion Gamma. Los libros sapienciales son Psalmoi, Psalmos Ro Ni Alpha, Proseuche Manassé, Job, Paroimiai, Eclesiastes, Asma Asmaton, Sofia Salomontos, Sofia Iesou Siriac e Psalmos Salomontos. Los libros proféticos son Osé Alpha, Amos Beta, Micaias Gamma, Joel Delta, Obdiou Epsilon, Jonas Zeta, Naum Zeta, Ambacon Eta, Sofonias Teta, Angaios Iota, Zacarias Iota Alpha, Malacaias Iota Beta, Esaias, Jeremias, Baruch, Trenoi, Epístole Jeremoi, e Ezequiel, Daniel e Macabaion Delta Parártema. La Septuaginta se convirtió en sinónimo del Antiguo Testamento griego, un canon cristiano que incorpora los libros del canon hebreo con textos adicionales. Aunque la Iglesia Católica Romana y las iglesias ortodoxas orientales incluyen la mayoría de los libros de la Septuaginta en sus cánones, las iglesias protestantes generalmente no lo hacen. Después de la Reforma Luterana, muchas Biblias protestantes comenzaron a seguir el canon judío y excluyeron los textos adicionales que llegaron a llamarse apócrifos como no canónicos. Lutero incluyó los libros deuterocanónicos en su traducción de la Biblia alemana, pero los reubicó después del Antiguo Testamento, llamándolos apócrifos, que son libros que no se consideran iguales a las Sagradas Escrituras, pues no son inspirados por Dios, pero son útiles y buenos para leer. Sin embargo, no sirven como fuente y norma de doctrina. ¿Le gustó del video? Entonces, deja un le gusta, compártelo en sus redes sociales y suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo. Es gratis, pero al hacerlo me apoyarán mucho. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.